el Señor le guarde en esta hora. Le damos las gracias a Dios por su vida, amén. Porque usted puede estar aquí, amén. Porque a pesar de todas las cosas que usted pueda vivir en este día, de todo lo que quizás pudo pasar en su vida, usted pudo llegar hasta aquí. Y usted llegó hasta aquí porque siente gratitud con Dios, porque con este frío hay gente que prefiere quedarse en su casa. Pero Dios bendiga su fidelidad, ¿no? Amén. Los que han permanecido en el tiempo, los que a pesar de todas las cosas pueden seguir aquí con nosotros, y más que con nosotros, seguir aquí buscando de Dios, que es lo principal, lo primordial. Sí, Señor. Veo a mi hermano Marcial cómo ha pasado el tiempo y el hombre ha ido creciendo en Dios. Veo a mis hermanos cómo se han esforzado a pesar del tiempo que ha pasado y Dios lo ha ido usando. Porque esa es la obra que hace Dios, hermano. Cuando uno busca de Dios, uno encuentra a Dios. Y la única manera de encontrar a Dios es buscándolo. Amén. Llamándolo y Él abrirá. Golpeando y Él va a abrir. Llamando y buscando. Uno va a encontrar a Dios. Contento porque veo a mis hermanos, muchos quizás a punto de morir, muchos quizás asediados por la enfermedad, muchos que quizás en otro tiempo quizás estuvieron a punto de fallecer. Pero la gracia de Dios nos ha sostenido en este día, hermano. Amén. La gracia de Dios nos ha sostenido, hemos permanecido en pie. Así que contento por poder estar con ustedes, contento por conocerle, hermano, contento por poder estar con mi familia en el Señor. Amén. Porque lo que no me ha dado mi familia yo lo he encontrado acá, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 6. Amén. Bendito sea Dios. Tiene como título Visión y llamamiento de Isaías. Amén. Habiéndolo encontrado, ¿cierto? Le damos lectura con solemnidad, ¿cierto? A la palabra del Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén, gloria a Dios. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló más a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y él quitará tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por la inmensa oportunidad de compartir tu palabra, Dios. Esta palabra, Señor amado, que expresa tu corazón, expresa tu deseo, tu sentimiento, Señor. Padre, puedas mirar nuestra vida con misericordia en este día y puedas hablar, Dios mío, a nuestro corazón, Señor. Más que a nuestra mente, más que a nuestro oído, pueda hablar a nuestro corazón, Señor. Pueda discernir nuestros pensamientos, Dios mío, y pueda, Dios mío, hoy día edificarnos, Señor, en tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, ayúdame a transmitir tu verdad, Señor. Ayúdame a poder, Señor amado, hablar de ti en esta tarde, compartir con mis hermanos y que podamos ser edificados en un mismo espíritu, Señor. En el nombre de Cristo, el Señor. Amén y amén. 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 ¿Puede tomar su asiento? Amén. Este profeta, ¿cierto? Isaías. Si algo destacaba Israel era el profeta Isaías. Amén. Eso describe que cuando Cristo en su pasar por la tierra fue al templo, leían el profeta Isaías. Si algo respetaba Israel era al profeta Isaías, lo que estaba escrito en él.
Porque una de las cosas que más recalcó Isaías fue la venida de Cristo. Amén. La venida del Mesías prometido, conocido como el profeta mesiánico. Amén. Conocido como el profeta evangelista. Conocido como aquel que, como ningún otro, pudo anunciar la venida del Salvador. Como aquel que entendió el corazón de Dios de una manera que otros no entendieron. Con aquel que transmitió el deseo de Dios de salvar a la humanidad como otros no lo comprendieron. Con aquel que pudo tener un encuentro genuino, más que con Dios, con la santidad de Dios. Bendito sea Dios. Y esta palabra empieza como visión y llamamiento. Yo no sé usted, pero hoy día nos damos cuenta que hay mucha gente que quiere la visión, que quiere la unción, que quiere lo que es lo extraordinario, lo sobrenatural, pero no está dispuesto al compromiso. No está dispuesto al llamamiento completo con el Señor. Todos queremos la unción, todos queremos hablar lenguas, todos queremos profetizar, danzar. Y no es malo, hermano. Pero Dios te da eso para comprometerte con Él, hermano. Amén, gloria a Dios. Dios cuando dota a un hombre de eso es para que Él sirva a la obra de Él. No es un adorno, las lenguas no son un adorno. Gloria a Dios. Ni las profecías son un adorno tampoco. Bendito sea Dios. Amén. Todo don de Dios es para que usted pueda servir en la iglesia. Amén. Todo lo que usted ha recibido del Espíritu Santo es para que usted pueda usarlo aquí, hermano. Hay gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo, pero no están acá. Y dicen que Jehová es su pastor. Pero si Dios los bautizó y los capacitó de un don, es para poder usarlo en la obra. Es para poder edificar a sus hermanos. Es para poder transmitir lo sobrenatural de Dios Aleluya. aquí en este lugar. Sí, Señor. Por eso mucha gente hoy día busca la unción. Mucha gente hoy día busca lo sobrenatural de Dios, pero no buscan el compromiso con Dios. No buscan el sometimiento a Dios. Aleluya. No buscan el disponer de su tiempo a Dios. Sí, Señor. No buscan el dejar cosas por Dios. Amén. Nos gusta cantar, nos gusta lo emotivo, nos gusta lo sentimental. Pero detrás de todo eso está el mismo Dios que llamó a Israel y exigió todo y la entrega por completo de ellos. Bendito sea Dios. Amén. Este profeta era cierto Isaías, hijo de Amós, que procedía de una familia muy rica, que se codeaba con gente respetada de Jerusalén, que disfrutaba una relación con la familia real y con funcionarios de gobierno. El ministerio de Isaías cubrió 4 reinados: el de Usías, el de Jotam, el de Acaz y el de Ezequías. Y su ministerio duró aproximadamente 50 años. Bendito sea Dios. 50 años hablándole a un pueblo que nunca se volvió a Dios. Ahora le pregunto a usted, ¿estaría 50 años predicando y que nadie, y no ver ni un fruto de su ministerio? 50 años predicando en la calle, hermano. 50 años diciendo la verdad a las autoridades y nadie se volvió a Dios. Él estaba ahí porque amaba la palabra que Dios le había entregado. Y aunque nadie viniera, él sabía el que lo había llamado, porque él había tenido una visión de la santidad perfecta de Dios. Su mensaje de advertencia y denuncia contra todo el pueblo, denuncia contra todo el pueblo por la impiedad de la conducta e idolatría del pueblo. Sí, Señor. Convocando a un real arrepentimiento, convocando a una reforma en Israel. Él veía como Israel era llevado cautivo por los asirios y Judá quedaba en pie. Bendito sea Dios. Por la tradición aserrado por sus compatriotas, por el rey Manasés, partido por la mitad. La paga de un predicador que estuvo 50 años anunciando el Evangelio, anunciando el corazón de Dios para una nación, ¿sabe cuál fue? Lo cortaron por la mitad. Lo aserraron. Esa fue la paga de su ministerio, hermano, terrenal. Aserrado, partido por la mitad. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Y este profeta, y la historia comienza relatando lo siguiente. Es llamado en el año que murió el rey Usías. Y eso no es casualidad que salga ahí. Porque toda la palabra fue inspirada por Dios.
Y toda la palabra quiere hacerle entender algo a su pueblo. Y el rey Usías fue un rey tremendamente bendecido por Dios. Él comenzó a gobernar a los 12 años y estuvo 52 años gobernando. Inteligente como pocos. Dios había entregado en su mano a los enemigos. Él había edificado ciudades fortalecidas. Él había ido en contra de los vecinos, de los filisteos. Y Dios le había dado la victoria. Sus generales eran inteligentes, ordenaban sus ejércitos en divisiones. Y sus arquitectos, sus ingenieros habían hecho máquinas de guerra que nadie había visto hasta ese momento. Bendito sea Dios. Amén. Eso hace cuando un hombre busca de Dios, eso hace Dios con el hombre. Amén, Señor. La Biblia dice que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová hasta que se halló en él maldad. Hasta que se enorgulleció para pecar contra Dios, dice la Biblia. El hombre, ¿sabe qué hizo? El hombre tomó un lugar que no le correspondía. El hombre tomó el incienso y fue a ofrecer incienso delante del lugar que él no tenía que estar. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y si algo aborrece Dios, que la gente violente su santidad y haga cosas que no tiene que hacer y tomar lugares que no tiene que tomar. Amén. El sacerdote era el sacerdote. El rey era el rey. El escriba era el escriba. Bendito sea Dios. Solo el sacerdote podía ofrecer incienso delante de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido tomar el lugar de otro, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos querido tomar el lugar que no nos pertenece? Aleluya. Y a Dios no le agrada de esas cosas. Amén. Porque el sacerdote estaba puesto ahí por Dios. Amén. Sí, Meramente Señor. por Dios. Amén. Tiene un Gloria a estatuto Dios. perpetuo. Bendito sea Dios. Y sabe que delante de toda esta escena el hombre con el incensario en la mano comienza a brotarle lepra desde su frente. Ahí mismo in situ, en vivo. Y los sacerdotes se apresuran a sacarlo rápidamente de ahí y lo llevan a vivir a una casa lejos de la ciudad. Ese fue el fin de Usías. Un hombre bendecido. Un hombre engrandecido por Dios. Vivió hasta el año de su muerte alejado de la ciudad, en una casa, lleno de lepra, por haber faltado a la santidad de Dios. Y en su lugar toma su hijo Jotam. La Biblia dice que hizo lo recto igual que Usías, pero abajo dice que el pueblo perseveró en la maldad. Que con todo esto no se quitaron los lugares altos. Que con todo esto el pueblo seguía ofreciendo culto a Baal. Bendito sea Dios. Y en medio de este contexto Dios llama a Isaías, en medio de un pueblo que lo había olvidado. Las primeras palabras de Isaías en el capítulo 1 dice lo siguiente, escuche. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, cargados están de maldad, generación de malignos e hijos depravados, dejaron a Jehová, probaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios había hecho un pacto con Israel, y el pacto de Dios era perpetuo. Cuando Dios hace un pacto es perpetuo, Amén. por siempre. Amén. Y él demandaba la fidelidad de su pueblo porque era un pacto que debería durar para siempre. Él demandaba santidad de Dios porque hasta ese momento él no le había fallado al pueblo. Así como él era santo, el pueblo que debía adorarlo también debía hacerlo igual que él. Bendito sea Dios. Y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¡Qué privilegio más grande el de Isaías! ¡Qué privilegio más grande contemplar la santidad, la grandeza de Dios in situ! Sí, Señor. Bendito sea Dios. Amén. En el año en que alguien se olvidó que era santo para tomar el lugar que no le correspondía, Dios llamó a Isaías para hacerle saber que él seguía siendo santo. Que la gente puede olvidarse de su santidad y retroceder atrás, pero él seguirá siendo santo. Amén. Que la gente puede olvidarse del pacto que un día tomó con Dios, pero él seguirá siendo santo. Aleluya. Sí, Que la Señor. gente puede olvidarse de las promesas que un día le hizo a Dios, pero él seguirá siendo
Santo. Aleluya. Y seguirá levantando hombres que hablan desde el corazón de Dios. Porque si algo debían tener los profetas, ¿saben qué es lo que era? Era el corazón de Dios en ellos, para poder transmitir la verdad de Dios, sentir lo que Dios sentía cuando su pueblo se alejaba. Mirar lo que Dios miraba cuando su pueblo se iba en pos de otros dioses. Por eso, a Oseas lo hizo casarse con una ramera. Y le dijo, así es mi pueblo. Ella te deja, se va y tú tienes que ir a comprarla como esclava. Y llega toda andrajosa. Así es mi pueblo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Porque si algo tenían que hacer los profetas era vivir en carne propia el sufrimiento o el sentimiento que Dios sentía con Israel. Ellos debían mirar como Dios miraba, sentir como Dios sentía, Amén. Gloria a Dios. caminar como Dios caminaba y ser santo como Dios era santo. Amén, amén. Sí, Señor. Bendito sea Dios. Amén. ¿Está entendiendo, cierto? Amén. Entonces toda visión, todo llamamiento es para el servicio de Dios. No es para jactarse, no es para agrandarse, no es para creerse ser alguien ni tomarse atribuciones. Cuando Dios me llamó a mí y lo llamé a usted, amado hermano, es a servir. Es a servir. Gloria a Dios. Amén. Amén. El Amén. servicio se transmite en muchas palabras. Pero estando acá y estando dispuesto a servir a Dios, usted va a hacer caso a ese llamado. Vi yo al Señor sentado en un trono. Isaías llegó a ver a Dios porque estaba en el templo. Cuando tuvo esta visión, él estaba en el templo buscando de Dios. Es aquí donde usted va a crecer, hermano. Es aquí en la comunión con sus hermanos donde usted va a poder crecer, ser edificado, ser un poco más diferente a lo que quizás era ayer y así pasado mañana y pasado. Mientras usted permanezca en este lugar, escuchando la verdad del Evangelio, usted va a ser edificado en Dios. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Sí, Señor. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaba la tierra. Él no tuvo un encuentro con los dioses que adoraba Israel en los lugares altos, con aquellos que aunque clamaran no despertaban, con aquellos que aunque se cortaran sus brazos para invocarlos no aparecían. Él no tuvo un encuentro con aquella deidad que hoy día la gente sube a bailarle las noches completas. Él tuvo un encuentro con el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Jehová de los ejércitos, y su trono no era un trono chiquitito, hermano. Su trono era alto y sublime. Gloria a Dios. Su trono era alto y sublime. Amén. Alto y sublime. El corazón del profeta tiene que haberse apretado, hermano, al ver las cosas que pudo ver allí. Fue como cuando Pablo dijo, conozco un hombre que fue arrebatado, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, al tercer cielo, donde oyó palabra inefable que no les da al hombre escuchar. Bendito sea Dios. Amén. Cosas que ningún hombre más ha podido vivir. Y su falda llenaba del templo, su cobertura estaba sobre su pueblo, hermano. Su cobertura estaba sobre el templo porque él había hecho una promesa con Salomón, con David, que su nombre iba a estar allí. Su falda llenaba del templo. Su cobertura estaba sobre aquellos que lo buscaban. Por eso la palabra de Dios dice, venid luego y estemos a cuenta, dice el profeta. Vengan luego y estemos a cuenta, vengan y pónganse en paz conmigo, porque si algo quiero yo es perdonarlos. Amén. Si algo quiere mi corazón es poder edificarlos a ustedes, ustedes son mis hijos. Yo los engendré, yo los crié, yo los adopté. Ustedes nacieron desde mi corazón. No desde cualquier pensamiento de cualquier persona. Ustedes nacieron y fueron adoptados desde el deseo ardiente de Dios de poder tener un pueblo apartado. Bendito sea Dios. Amén. Y en medio de esta visión él ve ángeles, serafines, seres celestiales que lo único y la única tarea de ellos, ¿sabe cuál era? Anunciar la santidad de Dios. Tenían 3 pares de alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 sus pies y con 2 volaban. Y eran seres como de fuego, porque la santidad de Dios es tan grande, hermano, que nadie puede permanecer común y corriente delante de Él. Tapaban sus ojos porque nadie puede ver a Dios. Aleluya. Tapaban sus pies en señal de humildad. Y con 2 volaban. Y si algo decían era lo siguiente: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén, amén. Usted ve allá afuera, el sol es gloria de Dios.
Usted se levanta, respira en la gloria de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Usted está aquí, la gloria de Dios lo alcanzó. Amén. Usted mira en la mañana, cayó agua, la gloria de Dios quedó demostrada. Amén. Muchas veces nosotros buscamos cosas más allá y revelaciones que nadie ha tenido. Cuando la grandeza de Dios está tan cerca a nosotros, hermano, Amén, amén. no nos damos cuenta. Gloria a Dios, Bendito Señor. sea Dios. Bendito sea Dios. El uno al otro se daban voces. Santo, santo, santo. Y en medio de toda esta visión, los cristales del templo temblaban, se estremecían. Bendito sea Dios, el templo completo comenzó a temblar y la casa se llenó de humo. Cuando Jehová hablaba, el monte tronaba, el monte humeaba. Cuando descendía la santidad de Dios, la Shekinah de Dios, como se llamaba, sobre el templo se llenaba de humo. Y si los quiciales, si las puertas se estremecían, cosas que no son reales o que no tienen vida, ¿cuánto más el profeta que estaba ahí? Aleluya. Si lo que era inanimado se podía estremecer delante de Dios, ¿cuánto más el profeta que sabía cuán pecador era, cuán falto era, cuán erróneo era, y que sus ojos en ese momento estaban viendo al Rey, Jehová de los ejércitos? Aleluya. Tiene que haberse examinado a sí mismo. El profeta conocía perfectamente las Escrituras y sabía quién era Dios. Bendito sea Dios. Amén, sí, Señor. Él exclamó diciendo: ¡ay de mí que soy muerto! Él conocía la historia de Moisés y cómo Dios se le había aparecido a Moisés y le había dicho: no me verá hombre y vivirá. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Mi bien pasará delante de ti, pero tú no me podrás mirar, porque no me verá hombre y vivirá. Bendito sea Dios. Amén. Él conocía perfectamente las Escrituras. Por eso exclamó: ¡ay de mí que soy muerto! Mismo encuentro tuvo Job. Job, después de entender cuando Dios le dice: cíñete porque ahora Jehová hablará, y le comienza a dar esa cátedra de sabiduría, dice: me aborrezco, me aborrezco, me aborrezco, me humillo en silicio y ceniza. De oídas hasta había oído, más ahora mis ojos te ven. Me aborrezco porque pude pensar mal de Dios, o quizás pude tener un pensamiento que no era bueno delante de Dios. Me aborrezco porque ahora que entiendo quién es Dios, lo único que puedo hacer es servirle. Me aborrezco, me siento pecador, me siento falto delante de la santidad y la sabiduría de Dios. Aleluya. Lo mismo que vivió Juan en la isla de Patmos, preso por el testimonio de la palabra. Oyó una voz y cuando se da cuenta ve 7 candeleros de oro. Y ve a uno semejante a los hijos de los hombres. Su pelo era como la blanca lana, sus ojos como llamas de fuego, su rostro como el sol que resplandece en la mañana, sus pies como el bronce bruñido, su vestido llegaba hasta el suelo y por el medio ceñido con un cinto de oro. Y cayó como muerto, dice la Biblia. Cayó como muerto. Aleluya. Bendito Dios. Y aquí me asió con su mano derecha y me dijo: no temas. Bendito sea Dios. Amén. Imagínense ver esas cosas, hermano. Bendito sea Dios. El profeta Isaías, uno de los profetas más destacados para Israel, que tenía sobre sus labios la maravillosa frase del encabezamiento profético: así dice el Señor. Cosas que nos faltan hoy día. El encabezamiento profético: así dice el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Amén, sí, Señor. Transmitir el corazón, el sentimiento de Dios. Transmitir el deseo ardiente de Dios de alcanzar a su pueblo. Y por 50 años no haberse ganado a nadie. Y seguir transmitiéndolo hasta el fin. Porque si algo hizo este encuentro, era que Él no retrocediera, hermano. No retrocediera de su llamado. Si algo hizo este encuentro en Él, más que con Dios, más que con el Dios de la ley, más que con lo que tenía que ver con lo ritual, tuve encuentro con la santidad de Dios. La santidad que hace que los hombres se sientan lo peor.
Yo no sé usted, pero cuando usted clamó a Dios y usted empezó a conocer a Dios, usted se empezó a sentir falto, erróneo. Porque al ver la santidad de Dios nadie puede permanecer en pie. Amén, sí, Señor. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En medio de toda esa visión él pudo hacerse una introspección, hacerse una búsqueda en sí mismo y decir, ay de mí porque soy falto, soy erróneo delante de este Dios tan grande, tan majestuoso, donde seres celestiales lo único que hacen es adorarle las 24 horas del día. Y yo aquí quizás creyéndome ser algo que no soy. Y yo aquí quizás teniendo un más alto concepto del que no debo tener. Ay de mí porque soy muerto. Me he codeado con gente de la realeza. Me he codeado con gente importante de Israel y de Judá. Pero nadie ha sido como el encuentro que tuve con él. Nadie ha sido como el que estaba sentado en su trono alto y sublime. Mi familia ha tenido dinero, he tenido posesiones, he tenido bienes. Y me he codeado con gente importantísima. Pero hasta ese momento y hasta este momento nunca había vivido lo que hoy día viví. Un encuentro con el Rey Jehová de los Aleluya. ejércitos. Gloria a Dios. Aquel que dice la Biblia que hacía caer las murallas. Aquel que la historia relata que hacía que los pueblos se doblegaran delante de Israel. Aquel que era la columna de fuego, la nube de día, el agua de la peña. Aquel que fue fiel para guardar a su pueblo. Hoy día yo lo he visto con mis ojos. Hoy día lo he palpado con mis ojos. Y no puedo hacer nada más que sentirme erróneo delante de Él. Bendito sea Dios. Amén. Que nunca falte esa humildad en nosotros de sentirnos pecadores delante de Amén, Dios. sí, Señor. Que nunca falte eso en nosotros de sentirnos deudores delante de Dios. Amén, gloria a Dios. Él nos salvó, Él nos redimió, Él nos llamó, Él nos lavó, Él nos santificó, nos justificó. Y todo eso se lo debemos a Él. Bendito sea Dios. Aleluya. Sí, Señor. Usted no sabe lo que va a pasar con usted en 10 años más adelante. Pero puede que esté muy bendecido si Dios lo permite. Pero nunca se olvide de dónde Dios lo llamó. Nunca. Y lo que usted era antes de conocer a Dios. Y lo que yo era antes de conocer a Dios. Aleluya, sí, Señor. Y voló hacia mí uno de los serafines. En medio de esa expresión de temor, de pavor. Al ver al Dios verdadero. Al Dios genuino. En medio de esa expresión, Dios no le dijo, sí, yo soy Dios y tú hoy día morirás porque me viste. Yo soy Dios y mi santidad es tan grande que hoy día te voy a exterminar. Dios no lo miró así a usted, hermano. ¿Sabe qué hizo Dios con Isaías? Lo capacitó. Lo capacitó para que él pudiera permanecer fiel a su ministerio hasta el día de su muerte. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Imagínense esto. Estaba el templo, primero el tabernáculo primero tenía el altar del holocausto, el lavacro, después entraba al lugar santo y al lugar santísimo. ¿Y sabe qué se hacía en el altar del holocausto? Se sacrificaban los animales que debían servir como ofrenda a Dios para perdón de pecados. Este carbón que él tomó no fue del altar del incienso, porque el altar del incienso simboliza la intercesión, pero el altar del holocausto simboliza la redención, el perdón de pecados. Cuando el carbón toca sus labios y dice aquí es quitada tu culpa, es perdonado tu pecado. Ese carbón era del altar del holocausto. Aleluya. Amén. Y ese carbón estaba encendido porque el deseo ardiente de Dios seguía encendido por perdonar a su pueblo. Y ese carbón continuaba encendido porque el deseo ferviente de Dios por perdonar a su pueblo seguía encendido. Como cuando llamó a Samuel y dijo antes que la lámpara se apagara, Jehová llamó a Samuel. Amén. Antes que la palabra dejara de entregarse a los hombres, Jehová levantó un hombre, porque si algo ama a Dios es que su pueblo permanezca con su palabra viva. Amén. Y así como levantó Isaías, seguirá levantando gente que hable el corazón directo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres Jesús.
sin disfrazar tanto las cosas. Ayer, para la gloria del Señor, fuimos a predicar y mientras mi hermano Andrés predicaba, ¿sabe qué sentía yo? Que era mucho, hermano. Que era mucho y decía, Señor. Pero la gente escuchaba porque Él les revelaba que existía un infierno y que si no se volvían a Cristo, tarde o temprano esa recompensa le iba a esperar. La gente no va a poder poner delante de Dios su título cuando Dios venga, hermano. Ni las notas de sus hijos, ni las cosas que Él hizo en la tierra, ni la plata que donó a la Teletón. Ahí el juez justo juzgará con justicia. Amén. Gloria a Nada más Dios. que eso. Bendito sea Dios. Amén. Y eso hacía el profeta. Y los profetas sentían a Dios como Jeremías, que escribió Lamentaciones. Como Oseas, que tuvo que casarse con una mujer esclava y ramera para entender a Dios. Y esto toca sus labios y es perdonado su pecado. Y el altar del holocausto simbolizaba la cruz de Cristo. Porque Cristo no salvó a la humanidad cuando nació. ¿Sabe cuándo salvó a la humanidad? Cuando fue colgado en la cruz. Cuando Él nació no salvó a la humanidad. Ni cuando los becerros ni los cabritos nacían, no eran agradables delante de Dios. Eran agradables delante de Dios cuando su sangre era derramada y su pueblo podía ser perdonado. Cristo no salvó a la humanidad cuando nació en un pesebre. Cristo salvó a la humanidad cuando se colgó en la cruz voluntariamente, obedeciendo a la voluntad de Dios. Aleluya. Y eso simbolizaba el altar del holocausto. La cruz de Cristo, haciendo morir a ese animal que se degollaba de ahí. Su sangre se rociaba. Después traían a un macho cabrío donde se confesaban todos los pecados y el macho cabrío se iba al desierto. El símbolo de que sus iniquidades eran llevadas lejos. El sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío y declaraba todos los pecados de Israel. Eran dos, uno para el holocausto y otro para enviarlo al desierto con todos los pecados de Israel sobre sí, como símbolo de perdón. Bendito sea Dios. Y si algo conocía Isaías, era el día de la expiación, el día más solemne, quizás uno de los días más solemnes para Israel. El día donde se paralizaba Israel completo, todos cesaban de sus labores. Como las fiestas patrias acá en Chile, nadie trabaja, nadie hace nada. Así era el día de la expiación. Todos tenían que ir a adorar a Dios. Y ahí el sacerdote se ponía sus vestiduras sacerdotales. Y ahí el sacerdote hacía lo que Dios había estipulado para poder perdonar al pueblo. Y ahí el pueblo era perdonado. Y Dios había tenido misericordia. Un año más. Después la voz del Señor decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí y envíame a mí. Cuando Él fue purificado, ya no se sintió pecador. Ya no dijo: ay de mí que soy muerto. Se sentía capacitado ahora. Envíame a mí. Aleluya. Y dijo Jehová: anda y di a este pueblo. Bendito sea Dios. Anda y di a este pueblo, anda y di a esta gente que yo soy santo. Y que hay un pacto que tienen que cumplir porque mi pacto es perpetuo. Que hay un pacto que tienen que cumplir porque mi pacto es perpetuo. Anda y dile a esta gente que yo busco la paz que conmigo, para conmigo. Que vengan luego y que estemos a cuentas. Que se pongan en paz conmigo. Amén. Gloria a Dios. Porque si ellos lo hacen, yo voy a perdonar sus pecados. Porque si ellos lo hacen, yo voy a sanar su tierra. Amén. El pueblo de Israel no escuchó. Pero hoy en día nosotros somos los responsables de transmitir el corazón de Dios a una generación apartada de Él. Si nadie se convierte porque usted le predica, no se preocupe, hermano. Porque 50 años tuvo el profeta y nadie se convirtió. Pero Dios siempre tuvo una voz que anunciara su verdad. Amén. Gloria a Dios. Detrás de todos los disfraces que tenían los falsos profetas, de los deseos que le decían a los reyes que le iba a ir bien, que le iba a entregar a todos los reyes en sus manos, existía un hombre
que hasta el último de sus días habló la verdad de Dios. Hoy en día a nosotros se nos ha entregado una verdad. Y cuando le dicen santo, 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 es una verdad inmutable que no cambiará nunca. Es una verdad que nunca cambiará. Así como cuando Cristo decía, de cierto te digo, era una verdad inmutable e incambiable. Porque en Él no hay sombra de variación. Él no es como nosotros. Y nuestra responsabilidad es hoy día poder anunciar su verdad. Aleluya. Bendito sea Dios. Póngase. Amén. Gloria a Dios. Amén. Padre, te damos las gracias. Porque pudimos tener un encuentro contigo, Señor. Señor. Amén. Y ese encuentro, Dios mío, es para servicio, Dios. Y ese servicio es anunciar, Señor. Ese servicio es ser útil, Señor. Padre, que nunca falte en nuestros labios tu palabra, Dios. Que nunca nos avergoncemos de ti, Señor. Si la gente hoy día nos avergüenza, Señor, de quizás casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, el apóstol dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Si la gente no se avergüenza de sus maldades, Señor, ¿por qué nosotros nos hemos de avergonzar de ti, Dios? Que nuestro corazón sea un corazón reverente, Señor, un corazón íntegro, Dios. Que a pesar de todo lo que vivamos, nuestro deseo sea el deseo de poder agradarte cada día, Señor. Que esta tu palabra sea bendecida en nuestros corazones. Y sea fructificada en nuestra vida, Dios. Para el día de mañana, Señor amado, estar preparado para toda buena obra, Dios. Amén. Gloria a Dios. Para toda buena obra, Sí, Señor. Señor. En nosotros cargaste el peso, Dios mío, de la predicación de tu palabra, Dios. En nosotros, Señor, encomendaste la gran comisión. En nosotros estableciste, Señor amado, el tener que ir y anunciar tu verdad. Sea donde sea, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, a mantenerme íntegro en el tiempo, Dios. Amén. Gloria a Dios. A que puedan pasar los años y todavía la llama de nuestro corazón siga ardiendo, Dios. Aleluya. No retrocedamos nunca, Señor, porque a ti no te agradan los que retroceden, Señor. Y que podamos avanzar abrazando este sueño de un día poder verte, Señor, cara a cara, Dios. Y ahí no caeremos como muertos, Señor. Ahí seremos abrazados por tu eternidad, Dios. Y podremos estar contigo, Señor. Te doy las gracias en esta hora por compartir esta palabra. Y sea bendecido esta palabra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.